privado, público, que es dentro del campo de la econometría clásica, los modelos de regresión con data panel. Entonces voy a mostrarles en función a ello una breve presentación, ¿no? Y luego vamos a pasar a la aplicación. Son dos etapas de este taller de introducción en modelos de regresión con data panel. Los contenidos sobre la metodología y sobre una aplicación, ¿no? Que tengo preparada para que tengamos conocimiento de su uso, ¿no? Pero antes de ello, de todos modos, voy a hacer una pequeña revisión en RStudio de su manejo, debido a que es posible que hay algunos compañeros presentes que quizá por primera vez estén manipulando, todo el mundo y puedan tener una facilidad de poder ubicar cómo manipularlo, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a mostrarles en la ruta donde están los archivos que se les ha compartido para la tarde de hoy, ¿no? No sé si logran ver mi pantalla, les estoy compartiendo en el GitHub que también anteriormente Shirley les ha pasado por el chat. Sí se ve. Sí, perfecto. Y ya, aquí tenemos dos archivos, ¿no? En esta ruta. Uno es el script aplicación en R y el otro es un PDF de una presentación que he armado para explicar la metodología, algunos pasos que hay que seguir, ¿no? Entonces, descargamos los archivos en alguna carpeta específica dentro de su laptop o CPU, máquina, ¿no? Y abrimos los archivos. Por ejemplo, este es el del código. Entonces abrimos el archivo de código para visualizar previamente qué contiene, ¿no? Y vamos a encontrar ahí toda la codificación, ¿no? Podemos copiar toda la codificación, ¿no? Hasta el final, señalamos todo, ¿no? Y lo copiamos. En mi caso, yo tengo acá ya abierto el RStudio, ¿no? Ya he copiado los códigos y tengo también algunas salidas, ¿no? Voy a poner un archivo, voy a abrir un file nuevo, nos vamos abrimos el RStudio, tenemos que haber primeramente instalado el R y luego el RStudio, para aquellos que por primera vez lo están manipulando. Una vez que lo instalan, instalan el R, luego el RStudio, abren un nuevo new file, un script, ¿no? En la opción File, New File, Script, y pueden pegar ahí los códigos que he copiado, ¿no? De la ruta en el GitHub que Charlie ya les ha compartido. Y aquí ya tenemos visualización de los códigos. Y de esa manera vamos trabajando en el momento en el que empezamos a ver la aplicación, ¿no? Ese sería los pasos, ¿no? Para poder empezar a hacer, luego de la explicación metodológica, la aplicación, ¿no? Eso, bueno, esta breve explicación para aquellos que, como les repito, primera vez están entrando en el mundo de RStudio, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que viene a ser ya el tema, ¿no? El tema en sí. A ver. Ya, estoy proyectando acá mi pantalla, ¿no? Y, a ver. El tema, como les comentaba, ¿no? Es modelos de regresión con datos de panel, una introducción, un introductorio le he puesto. Aquí, bueno, lo que les estoy mostrando, perdón, vienen a ser ya los contenidos que vamos a conversar en esta tarde. Primero que nada, bueno, dentro de este mundo que está inmerso dentro de la econometría, y la econometría, como se sabe, ¿no? Es una de las herramientas metodológicas para la investigación, ya sea en la macroeconomía o en la microeconomía. La econometría se nutre y se conforma básicamente por herramientas de tipo matemáticas, de la teoría matemática, de la estadística, del modelamiento estadístico, ¿no? De la estadística matemática y propiamente de la teoría económica, ¿no?
fuentes es que podemos desarrollar modelos econométricos, ya sean modelos de corte transversal, como los de Logit, los modelos Probit, los modelos lineales generalizados, la regresión de Poisson, etc. En el campo de la econometría longitudinal tenemos las series de tiempo, los modelos VAR, los univariados, entre otros, ¿no? que bueno, están bastante desarrollados en ese mundo y que requieren mucho de teoría estadística, teoría matemática y, bueno, propiamente de la teoría económica, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de los modelos de regresión con data panel. En estos modelos hay una integración de esos dos enfoques, ¿no? Que es el enfoque de análisis de datos o variables en el tiempo y de variables y individuos en cortes puntuales específicos o transversal que le llaman, ¿no? Hacer la integración de ambos enfoques y formas de observar variables en individuos, ¿no? Para poder llegar a encontrar hallazgos, ¿no? Que puedan servir en toma de decisiones, en investigaciones, incluso también en algunas predicciones, ¿no? Previamente haciendo todo un análisis de causalidades, ¿no? En el tiempo y en cortes de espacio. Entonces, bueno, los modelos de datos de panel, ¿no? En este caso, vamos a tocar los modelos de datos de panel estático, se distinguen entre los de efectos fijos y aleatorios. Vamos a tocar estos dos puntos poco a poco. Luego también el siguiente punto que vamos a tocar en la tarde es elección de los modelos alternativos a estos, ¿no? Que son los modelos de efectos individuales versus los modelos pool. El modelo pool en sí es hablar del modelo MCO o el regresión lineal múltiple, ¿no? El modelo de efectos fijos versus efectos aleatorios. Vamos a desarrollar estos dos grupos que les comento y las descripciones que los componen, ¿no? En el campo económico hay diversas aplicaciones. Acá les comento algunos ejemplos, como por ejemplo los efectos de los ingresos en el ahorro con datos observados en países, pero a través de los años. ¿No? Por ejemplo, en este campo, por ejemplo, se han realizado diversas aplicaciones de regresiones con datos de país, donde los individuos de análisis en sí han sido los países. Tenemos el efecto de la educación sobre los ingresos con datos de individuos a través del tiempo. Otro estudio también muy tocado en diversos países, ¿no? A nivel gobierno y también instituciones privadas también lo requieren para luego evaluar ciertas inversiones o formas de poder focalizar a qué sectores entrar, ¿no? En fin. Luego tenemos que los datos de panel vienen a ser un concepto bidimensional donde los mismos individuos se observan repetidamente durante diferentes periodos de tiempo. Tienen dimensiones transversales y de series temporales, ¿no? Los datos de panel incluyen individuos observados en periodos de tiempo regulares. ¿A qué me refiero con periodos de tiempo regulares? Equiespaciados en el tiempo, por decirte, ¿no? Entre un mes y el siguiente, entre un trimestre y el otro, entre un año y el siguiente, o sea, entre un año y otro, y los que sigan en secuencia, tienen una distancia de tiempo igual, ¿no? A eso se refiere como regulares. Y también al hecho de que los individuos en este contexto de los datos de panel se van a observar en todos los periodos de tiempo que se define el estudio. No es si son 100 individuos, supongamos, los individuos se analizan, supongamos, en 5 años, en los 5 años analizan a los 100 individuos sus variables o características, ¿no? A eso se refiere como regular, y luego vamos a ver que también se le llama eso panel balanceado y completo. Luego vamos a detallar más de ese punto. Los datos de panel también se pueden equilibrar cuando se observan todos los individuos en todos los periodos de tiempo, T, I o T, a eso me refería, para todo I o individuo, ¿no? Se puede desequilibrar cuando los individuos no se observan en todos los periodos de tiempo, ya sea si estamos en 5 años, quizá en 3 años, en 4 años, en 2, solamente se observan sus características y no en todos los años completos del estudio, ¿no? Puede darse ese caso. Se asume una correlación de agrupamiento a lo largo del tiempo para un individuo específico dado, ¿no? En el estudio.
pero independencia sobre individuos. Por ejemplo, el ingreso para el mismo individuo, de un individuo, se puede correlacionar a lo largo del tiempo, pero es independiente al de otros individuos, ¿no?, que estén en el estudio, ¿no? La regresión de datos de panel es una manera de controlar las dependencias de variables independientes no observadas en una variable dependiente. Esto lo vamos a explicar luego a qué se refiere con variables independientes no observadas. Vamos a entrar primero a explicar un poco lo que es un modelo de regresión lineal múltiple, un repaso, o vamos a explicarle brevemente a aquellos que por primera vez lo ven, ¿no? Y vamos a pasar a este punto, ¿no? En general, los datos de panel pueden verse como una combinación de datos transversales, ¿no?, y de series de tiempo. Estos datos transversales también se describen como una observación de varios objetos y las variables correspondientes en un punto específico en el tiempo. Es decir, se toma una observación una vez en cada periodo. Los datos de series de tiempo se observan un objeto de forma recurrente a lo largo de tiempo. Los datos de panel comprenden características en ambos, en un momento mediante la recopilación de datos de múltiples objetos iguales a lo largo del tiempo. Existen diversos tipos de datos de panel: el panel corto, el panel largo y ambos. En el corto, bueno, tenemos el caso en el que en una data panel tengas muchos individuos y pocos periodos de tiempo. Por decir, tienes 1000 individuos, supongamos, ¿no?, y tienes 30 periodos de analizar. Tienes bastante data, ¿no?, y muy poco periodo de análisis o seguimiento a las variables de esa población. Eso se llama panel corto. Un panel largo es al revés, muchos periodos de tiempo y pocos individuos. Y el panel que comprende ambos enfoques, que viene a ser el panel de datos ambos, muchos periodos de tiempo y muchos individuos, ¿no? Entonces, estos tres tipos de datos de panel, ¿no?, son los que mayormente se han venido sobre los cuales se han venido trabajando, identificando datos para poder luego hacer modelamientos, ¿no? Hay un comparativo también que les estoy mostrando de los datos de panel versus otros tipos. En datos de panel, para que los distingan, pueden tener la forma que se tenemos en el primer campo el individuo, que es una persona, la persona A, la persona B y la persona C. Y cada una de estas personas se les ha observado dos características: la característica X y la característica Y, que vienen a ser variables. Y estas variables de cada persona se han observado en diversos periodos, X espaciados o regulares, ¿no?, porque es un año consecutivo al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces, tenemos acá el individuo, las variables observadas en los nuevos periodos de tiempo para los tres individuos, ¿no?, en todo el horizonte de tiempo que se ha definido. En este caso son 3 años, ¿no? Mientras que a la derecha tenemos datos que se les podría llamar datos de secciones transversales agrupadas. Tenemos los años y tenemos las variables, pero no tenemos en sí la identificación de los individuos que se han podido tomar su información. O sea, no te especifica ahí a qué individuo le corresponde los valores de las variables observadas en los tiempos. Mientras que a la izquierda, datos de panel, sí tienes esa identificación. Entonces, eso es un poco para poder diferenciar ambos tipos de datos, ¿no? Datos de panel con otro que aparentemente se asemeje, ¿no? Luego tenemos acá, bueno, también les quería mostrar, ¿no?, explicar cuál es el significado que está detrás de ese concepto de datos y por qué deberíamos usarlos, ¿no? Una respuesta ante esto, ¿no?, principal, es porque la presencia de heterogeneidad y endogeneidad en modelos de regresión lineales, que ya en algunos de nosotros tal vez lo hemos visto en algún curso de la universidad, de pregrado, maestría, ¿no?, o doctorado. Dentro de algunos cursos de ellos, cuando vemos los modelos de regresión, tenemos el modelo de regresión lineal, el simple y el múltiple, ¿no? Hay una serie de supuestos que tiene que cumplir este modelo. En este caso hay dos situaciones o elementos que que se incumplen dentro de estos modelos de regresión lineal, ¿no?, que son, uno, el concepto de la heterogeneidad y la endogeneidad.
en los que, en este entorno, ¿no? En los que la heterogeneidad a menudo conduce a resultados, podría conducirnos a resultados sesgados, y los datos de panel son una alternativa, no definitiva, pero es una de las alternativas, para poder ayudarnos a resolver este problema, ¿no? Dado que la heterogeneidad y la endogeneidad son cruciales para comprender por qué utilizamos datos de panel, podemos usar datos de panel y luego regresiones, modelamientos, vamos a hacer una breve explicación de ello, ¿no? Como un sustento, ¿no? El problema de la endogeneidad causada por la heterogeneidad no observada. ¿Qué quiere decir esto? La dependencia no observada de otras variables independientes se llama heterogeneidad no observada. Y la correlación entre las variables independientes y el término de error en modelo de regresión, es decir, variables independientes no observadas, que vienen a ser las variables que están contempladas de alguna forma dentro de ese término de error, ¿no? Se le viene a llamar variables independientes no observadas. A esta asociación que pueden tener se le llama endogeneidad, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que se quiere analizar la relación de cómo el consumo de café afecta el nivel de concentración de las personas, de los individuos. Un modelo de regresión lineal simple se vería de la siguiente forma. Tenemos en la variable dependiente la concentración entre niveles para cada individuo I. Y tenemos los coeficientes que se definen, se definen para un modelo de regresión lineal, simple en este caso. Tenemos el beta 0, el beta 1, el beta 1 multiplicado por la variable que es consumo de café para cada individuo I, ¿no? Más un término de error, cada individuo, donde la variable dependiente, ¿no? Viene a ser la concentración en niveles para cada individuo, beta 0 es la intersección, beta 1 es el coeficiente de regresión, y la variable independiente, ¿no? Es el consumo de café. El épsilon es el término de error, ¿no? Esa es una definición de regresión lineal simple. Entonces, hay una relación que se puede dar, ¿no? Entre la variable, perdón, existe la relación que se da entre la variable independiente y la dependiente, ¿no? Positiva, que puede ser positiva o tal vez negativa, ¿no? Con la variable dependiente y la independiente, dependiendo del estudio y de la naturaleza también de las demás variables, ¿no? Es lo que se presupone en un modelo de regresión cuando planteamos o lo plasmamos, ¿no? Claro, lo planteamos, ¿no? Su forma funcional que viene a ser esta, ¿no? Suponemos que ambas variables van a tener una relación positiva a priori, no lo pensamos y lo notamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si hay otra variable que afectaría a estas variables independientes existentes, que en este caso es el consumo de café, y no está incluida en este modelo? Por ejemplo, el cansancio, que tiene una alta probabilidad de afectar el consumo de café, ya que si estás cansado, beberás café y dicha variable se denomina variable independiente no observada. Estas en sí están ocultas, o sea, es decir, detrás del término de error. Si, por ejemplo, el consumo de café está relacionado positivamente con esta variable, que explícitamente no está en la forma funcional que hemos mostrado, el término de error es el que en sí estaría eh, representando a esa variable que no está aparentemente formalizada en la ecuación, ¿no? El término de error aumentaría, y el término de error aumentaría a medida que el consumo de café, que aumenta el consumo de café, ¿no? Acá tenemos una expresión, un siguiente paso, ¿no? En el cual vemos, ¿no? Que estas variables tienen la relación positiva, la dependiente y la independiente, pero a su vez esa independiente tiene una correlación con el error, ¿no? Tiene una correlación con el error, ¿no? Con ese término de error, y esto a su vez podría conducirnos a tener estimadores sobreaumentados o sobreestimados de la variable dependiente, que es concentración, niveles de concentración del individuo. Por lo tanto, esta variable dependiente estimado estaría sesgada y daría lugar a inferencias inexactas. En el ejemplo que hemos visto, el sesgo sería el aumento excesivo, en color rojo podría decirse, o como alerta extrema, en concentraciones de niveles de concentración, ¿no?
lo cual quizá no podría estar realmente reflejando el comportamiento de ese grupo poblacional, ¿no?, que se está midiendo. Entonces acá tenemos la variable independiente, la dependiente que tienen una relación positiva, la independiente tiene una correlación con el error, y a su vez este error ¿no?, incrementa o sobreestima esa estimación sobre la variable dependiente, ¿no? Y como consecuencia se pueden tener estimadores sesgados debido a esta heterogeneidad que le llamamos. Los datos de panel también se pueden aplicar para estos casos, definitivamente, es una alternativa. La ventaja de los datos de panel también es que podemos controlar la heterogeneidad en nuestro modelo de regresión, reconociendo si esta heterogeneidad se puede definir como fija o aleatoria. Entonces, ahí ya entramos ya a ver la etapa de lo que es el planteamiento de los modelos de efectos fijos o de efectos aleatorios, o los modelos pooled o MCO también le llaman, que son los modelos de regresión lineal que no consideran ni el tiempo en sí en el modelamiento, ¿no? Entonces pasamos ya a ver lo que es los modelos de regresión de datos de panel. Habiendo visto previamente esta breve explicación de un caso, ¿no?, de un caso entre dos variables, ¿no?, y por qué surge la motivación de poder entrar a modelar también con estos paneles, con estas regresiones de panel, perdón. Estos modelos de panel describen el comportamiento de los individuos tanto a lo largo del tiempo como entre individuos, ¿no? Tenemos una expresión, ¿no?, como similar a una regresión lineal, en la cual existen dos subíndices, el I del individuo y el T del tiempo, ¿no?, porque se van a hacer observaciones de las variables en varios periodos de tiempo, ¿no?, regulares. Hay tres tipos de modelos dentro de esta charla de hoy día, perdón, taller o clase. Vamos a tocar estos tres tipos de modelos, que es el modelo agrupado o pooled, el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. En el modelo agrupado, pool model, o MCO, también conocido por muchos, este modelo agrupado especifica coeficientes constantes, ¿no?, los supuestos habituales para análisis de corte transversal, que es como habla el modelo de revisión lineal simple, ¿no? Este es el modelo de datos de panel más restringido, y usualmente en este mundo de los datos de panel no se usa mucho. Este modelo MCO, ¿no?, simple, requiere que no haya correlación entre variables independientes observadas y entre las variables independientes, no tengan correlación entre ellas, ¿no? O sea, hay exogeneidad. O sea, la exogeneidad, perdón. Entonces acá vemos la expresión. Tenemos la ecuación del modelo de regresión y vemos que esa correlación entre la variable xy y alfa y, ¿no?, viene a ser cero. Si viene a ser cero, eso es lo que justamente busca es una de las propiedades que debe tener, ¿no? El problema con este modelo pool o LS también que le llamamos, es que incluso el supuesto anterior que acabamos de ver, a pesar de ser cierto, alfa podría tener una correlación en el tiempo, en serie a lo largo, ¿no? En consecuencia, este modelo pool o LS es mayormente inapropiado para datos de panel, ¿no? Y tenemos que hay existencia de una covarianza en el tiempo entre estos valores alfa, sí, y que es positivo. Este es un modelo que muy poco se utiliza en el mundo de los datos de panel, ¿no?, o casi nunca, ¿no? Sin embargo, le he puesto como para tener una idea base de esta alternativa. Luego tenemos los modelos de efectos fijos. Estos modelos de efectos fijos permiten que los efectos individuales específicos, los alfa i, se correlacionen con los regresores X. Incluimos a los alfa i como intercepciones. Cada individuo tiene un término de intersección diferente y los mismos parámetros dependientes. Entonces tenemos acá similar a la anterior, la regresión, ¿no? Tenemos el alfa sub i, que viene a ser los efectos específicos, los x y sub t son las variables observadas en el tiempo para cada individuo. Los betas son los coeficientes asociados. Los efectos específicos individuales
después de la estimación como la siguiente expresión. Alfa estimada igual a la media de I menos X media X transpuesta para cada individuo por beta estimado. En otras palabras, estos efectos específicos individuales son la variación sobrante en la variable dependiente que no puede ser explicada por los regresores que se habían definido, que son los XY. ¿Se pueden incluir dummies en el tiempo en esos regresores X? Se podría. Dentro de los modelos de efectos fijos, la relación entre las variables independientes no observadas y las variables independientes sí observadas, los IB, es decir, la homogeneidad, se podría dar o podría existir en estos, ¿no? Que viene a ser la siguiente forma, lo que estamos viendo. Tenemos la ecuación y vemos que habría correlación entre los XY y los alfas diferente de cero. Estos modelos de efectos fijos sí permiten que se tenga este comportamiento, ¿no? O llamado también endogeneidad. En este modelo, si asumimos que alfa es constante y restamos los valores medios de cada término de la ecuación alfa, o sea, la heterogeneidad no observada, se podría obtener 0 y se podría despreciar esta expresión. Y así podríamos eliminar efectos individuales en el modelo, ¿no? Únicamente el error idiosincrático representada por MI o los factores no observados que cambian con el tiempo y entre unidades, que viene a ser la última parte de la ecuación. Este permanece y tiene que ser exógeno y no colineal. Los modelos de efectos aleatorios, que son otra alternativa, son tres tipos. Uno hemos visto el modelo Pool o LS, el otro es el de efectos fijos, y ahora estamos viendo el último, que es de modelos de efectos aleatorios. Estos determinan los efectos individuales de variables independientes no observadas como variables aleatorias a lo largo del tiempo. Son capaces de cambiar entre un OLS o MCO y uno de efectos fijos. Por ello, pueden centrarse en ambas dependencias, entre y dentro de los individuos. La idea detrás de estos modelos de efectos aleatorios tiene más o menos esta forma, ¿no? Tenemos la ecuación igual a la anterior, repitiéndola, para todos los individuos. En general, si la covarianza entre alfa y la variable independiente es 0 o muy pequeña, no hay correlación entre ellos. Ante esta situación, podríamos preferir un modelo de inversión. Pero si esa covarianza no es 0 y hay una relación que debe eliminarse mediante el uso de un modelo de efectos fijos, podríamos tomar un efecto fijo, ¿no? Que ya lo hemos visto en el slide anterior. El problema con el uso de los OLS, o los pool también, como se indicó ya en las láminas anteriores, es que la correlación serial entre alfa a lo largo del tiempo estaría presente. Por tanto, los modelos de efectos aleatorios determinan qué modelo tomar de acuerdo con la correlación serial de los términos de error. Para hacerlo, el modelo usa el término lambda, que en resumen calcula qué tan grande es la varianza de ese alfa, ¿no? Si es 0, entonces no habría mayor variación, lo que a su vez indicaría que podemos utilizar modelos pool o LS, ¿no? Por otro lado, si esa varianza de alfa tiende a volverse muy grande, lambda también tiende a convertirse en 1, y por tanto podríamos tener sentido eliminar alfa e ir con un modelo de efectos fijos. Para testear todas estas situaciones que les estoy comentando, vamos a hacer una evaluación. ¿Cómo decidir qué modelo sería apropiado finalmente para estos datos, teniendo, si se presentara en esta situación, ¿no? Entonces acá, bueno, ¿cómo decidir qué modelo puede ser apropiado? O sea, elegir entre un modelo pool OLS o MCO y un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. Básicamente existen cinco supuestos, ¿no?, en un modelo de regresión lineal simple que conocemos que deben cumplirse. Si dos de ellos se incumplieran, estos nos pueden ayudar a elegir entre un modelo pool OLS o uno de efectos fijos y uno de efectos aleatorios. Esos supuestos que usualmente una regresión lineal simple debe cumplir son el supuesto de linealidad, endogeneidad, homocedasticidad, no autocorrelación y que las variables independientes son estocásticas. Y 5,
que no hay multicolinialidad entre las variables, ¿no? Si se violaran el supuesto 2 o 3 o ambos, entonces ahí es donde podríamos entrar a evaluar algunos de esos efectos fijos o aleatorios. Pero para hacer esa evaluación vamos a recurrir a dos pruebas o test, ¿no? que nos sirven para poder hacer estas evaluaciones y tomar esa decisión, que son la prueba o el test de multiplicador de Bruch-Pagan-Lagrange y la prueba de Hausman. Con este multiplicador prueba de Bruch-Pagan-Lagrange, que viene a ser una prueba para el modelo de efectos aleatorios basado en los residuos que te arrojó un MCO, lo que se busca es probar si la varianza o equivalente a la correlación entre estos errores es significativamente diferente de cero. Si la prueba es significativa, entonces podríamos usar un modelo de efectos aleatorios en lugar de un modelo OLS o MCO, ¿no? Para la elección de entre un modelo de efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios, ¿no? Posteriormente, estas son pruebas que tienen que evaluarse para poder finalmente descartar entre uno u otro modelo, ¿no? El procedimiento es primero evaluar entre una de efectos aleatorios con OLS, ¿no? O uno de efectos fijos con un OLS, y luego hacer la evaluación entre un fijo y un aleatorio, ¿no? Ahí culminaría estas evaluaciones y se tomaría la decisión por cuál de esos modelos de regresión podríamos optar para poder tener el análisis cerrado, ¿no? Entonces la otra alternativa también es, para elegir un modelo de efectos fijos y aleatorios, se debe responder si la heterogeneidad individual no observada es un efecto constante o aleatorio. Pero esta pregunta también se puede responder mediante la prueba o test de Hausman. Esta es una prueba en sí de endogeneidad. Al ejecutar la prueba de Hausman, la hipótesis nula nos indica que la covarianza entre las variables independientes y alfa es cero. Si este es el caso, entonces se preferiría un modelo de efectos aleatorio o random effects, por eso las siglas de RE, que un modelo de efectos fijos o fixed effects, también en inglés, ¿no? FE. Si la hipótesis nula es cierta, entonces debemos seguir el modelo de efectos fijos. De no ser el caso, se optaría por los efectos aleatorios. Esta prueba de Hausman prueba si hay alguna diferencia significativa entre los estimadores de efectos fijos y aleatorios. El estadístico de esta prueba solo puede calcularse para regresiones en variables en el tiempo, ¿no? La estadística que se calcule sobre la cual luego se hace esta evaluación, ¿no? Tiene esta forma, donde tenemos los estimadores de efectos fijos y aleatorios, ¿no? Combina de ambos, luego de haber corrido esas regresiones y hace esas comparaciones, ¿no? Y bueno, hasta acá era poco explicarles de manera introductoria esta metodología de los modelos de regresión panel, ¿no? Como una introducción, ¿no? En los siguientes minutos vamos a pasar a ver ya una aplicación de lo que les he explicado paso a paso, cómo funcionan, cómo se pueden usar, ¿no? Y los pasos en el lenguaje RStudio de cómo lograr estas estimaciones, ¿no? Sí, Luisa. Antes tenemos una pregunta. De repente, de tu experiencia, un problema real donde hayas aplicado este tipo de modelos para que nos puedas compartir, ¿no? Y cómo, por cuál modelo fuiste, ¿no? De repente uno de efectos fijos, aleatorios, un problema de la vida real. En un trabajo que tuve en un estudio que hicimos sobre países, ¿no? Y queríamos ver el tema era sobre laboral. Teníamos indicadores de desempleo, indicadores de PBI, teníamos indicadores de crecimiento, ¿no? Se quería evaluar ahí si la variabilidad en el tiempo o las similitudes que tenían estos indicadores de macro, que son macro, ¿no? Entre países, reflejaban similitudes o no, y de qué forma, ¿no? Entonces,
Ahí sí se hizo una evaluación entre un modelo de un MCO simple, ¿no? Como es el PULT, un modelo de efectos fijos, un modelo de efectos aleatorios, y también se vio otras alternativas, ¿no? Propiamente de series de tiempo, ¿no? Que son los modelos VAR también. Pero finalmente nos optamos por uno de efectos fijos, ¿no? Porque se hizo en las pruebas preliminares con estos test, entre otros análisis más, que no los he incluido ahorita porque como este es un tema un poco introductorio, ¿no? Pero les comento así, ¿no? Nos sirvió para poder realizar e identificar esas relaciones en el tiempo y si a ciertas cohortes tenían una relevancia o significancia, ¿no? Para decir si los países que estaban en esa muestra, ¿no? Analizada en el tiempo, efectivamente tenían similitudes o no en el tiempo, ¿no? O no lo tenían. Ahí fue, bueno, en ese caso tuve una aplicación para poder hacer esos análisis, ¿no? Hoy día, en la clase de hoy, voy a mostrarles una aplicación dentro de una librería dentro de RStudio, que es una librería que está más enfocada al campo económico, econométrico y también de políticas públicas, que es el ECDAT. Dentro de esta librería vamos a encontrar una gama de datos que podrían servirnos para poder ir practicando o analizando previamente de manera introductoria, podría decirse, la aplicación de estas metodologías, ¿no? Entonces, podríamos pasar ya a la codificación, o hay algún comentario más que alguien desea hacer, ¿me indican? Sí, hacemos, Luisa. Ujú. Igual, si es que hubiera alguna pregunta, siéntanse con total libertad de escribirlo en el chat para formularlo a Luisa en este caso. Ujú. Sí, Luisa, continúa, por favor. Ya, muchas gracias, voy continuando. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al lenguaje de RStudio. Ya como lo vimos hace un momento, había ubicado el código, lo había copiado en GitHub, que es donde Charlie les ha compartido este código y el PDF material. Ya lo plasmé, ya lo coloqué en este script de R, esta hoja, ¿no? Y bueno, el primer paso, ¿no? Como creo que el primer paso inicial para empezar, ruteamos donde hemos guardado los archivos. En este caso he utilizado el comando setw, ¿no? Mi carpeta. Una vez que lo ruteo, ¿no? Instalamos el paquete ECDAT y la librería ECDAT. Este paquete ECDAT contiene conjuntos de datos, ¿no? De bastante interés para estudios dentro de la economía, dentro de la econometría y dentro de las ciencias políticas. Aquí se encuentran conjuntos de datos para econometría propiamente e incluso para, como les decía, la ciencia política. Fue publicado por R4 en 2 de julio de 2012 y por Yves Croissant, profesores de economía en la Universidad de Francia. Más tarde lo hizo Spencer Graves, el mantenedor de este repositorio, en 2019, ¿no? Y Graves migró este paquete a un GitHub, ¿no? Hay una ruta, les voy a compartir también luego por el chat. Entonces instalamos este paquete, el ECDAT, hacemos la instalación. Se recomienda hacerlo una vez, ¿no? Porque tiene bastante memoria de consumo y espacio, ¿no? Y llamamos a su librería, ¿no? Instalamos, va a tomar unos segundos. Yo ya lo tengo instalado, pero les doy unos segundos en todo caso para que lo hagan, ¿no? Por acá les voy a mostrar algunas vistas, tal vez para alguno de ustedes que quizá haya tenido algún inconveniente, cómo es lo que de qué forma se va visualizando su instalación. Salen toda esta serie
de secuencias, ¿no? Va instalando, descargando, instalando, y luego llamamos a la librería. Llamamos a la librería, ¿no? Exdat, y nos cargamos este paquete. Luego hacemos una vista a la data, que en este caso es una data sobre consumo de cigarros. Incorporamos los datos a R para referenciarlos, ¿no? Para cada variable con estos nombres que están dentro de la data. Tenemos acá la unidad de análisis que vienen a ser los estados, el identificador de estado. Tenemos la variable tiempo, que son los años, la variable precio, que es el precio del paquete de cigarros, POP es la población en general, POP16, la población con más de 16 años, el CPI, que es el índice de precios de consumo del año, tomando como año base el 83, el ingreso disponible per cápita y ventas de cigarrillos en paquetes per cápita, ¿no? Y los precios mínimos en los estados adyacentes por paquete de cigarrillos, los precios mínimos que se presentan en cada uno de los estados, ¿no? Por paquete de cigarrillos. Luego vamos a hacer un análisis del modelo, ¿no? Que estudia las ventas del paquete de cigarrillos en función de su precio, o price, de esta población con más de 16 años, y vemos que el ingreso que es disponible per cápita puede tener un efecto, una relación. Puesto que se dispone de datos de panel con 46 individuos, que en este caso son los estados, y 30 periodos o años, revisamos qué dimensión tiene la data, y la data tiene una dimensión de 47 por 1380, lo tengo, ejecutamos, sí, 47 por 1300, 46 por 30, 1380 datos, vamos a tener, para revisar la dimensión. Luego de ello, ¿no? Vamos a ver, hacer una exploración de cuáles son los niveles de heterogeneidad a través de los estados y los años, ¿no? Estas variables. Entonces, para eso instalamos la librería Gplots y la llamamos. Y, bueno, y luego realizamos el gráfico, ¿no? Para ver en el tiempo si ha habido oscilaciones o mucha heterogeneidad en el comportamiento de las variables. Entonces, acá, bueno, tengo una vista, ¿no? de esa heterogeneidad a lo largo de los años, ¿no? de la data de cigarros en sí, por los estados y por los años que hemos analizado, que son 30 años. Y luego hacemos una revisión de la regresión, una primera corrida, una regresión lineal múltiple. Esta primera regresión lineal múltiple, ¿no? En el cual se está considerando, ¿no? Como conocemos muchos, que el término independiente va a ser el mismo para todos los periodos, porque no considera el tiempo, no lo toma en cuenta. Hacemos una regresión entre las ventas, el precio, la población y el NDI, que vimos que es el ingreso disponible per cápita, ¿no? Entonces hacemos esa regresión, sacamos un resumen, un summary con un resumen, ¿no? Y observamos que hay ciertas relaciones y algunas que no, algunas significancias en algunas variables, ¿no? Y en algunas que no está tan dado, ¿no? Entonces, igual, para visualizarlo mejor, utilizamos el paquete Stargazer, ¿no? Lo instalamos y visualizamos en un reporte esa regresión de esas variables. Miramos Luisa, los estimadores. sí, Sí, disculpa, hay una pregunta de parte de Juliana. Comenta, sí. ¿cuántas observaciones son consideradas para hacer un panel corto, ¿no? En caso hay un mínimo de observaciones, es lo que comenta. En un panel corto lo que tú tienes son más que nada más periodos que años. Perdón, más periodos que individuos. Pongamos, tenemos 30 años y 3 individuos, 2 individuos. Si tenemos, por lo que he podido revisar hasta ahora, en un panel corto, en el cual el número de periodos es mucho mayor que el número de individuos, se consideran alrededor de
20, 30 periodos por cada, si son 20, 30 periodos por individuo, podríamos estar hablando de la mitad de individuos por esa cantidad de periodos. Entonces podría estar, no, perdón, la tercera parte por esa cantidad de periodos, eso sí podría estar definiéndonos aproximadamente un panel corto, ¿no? Un número de individuos mucho menor al número de periodos, ¿no? Mientras que en un panel largo, que en este caso vamos a trabajar con un panel largo, que es 46 individuos y 30 periodos, es decir, más 16 unidades más podría decirse si no tomáramos en cuenta el tipo de medición. Si hablamos 46 unidades frente a 30, ¿no? Que son 30 periodos, ¿no? Que es un panel largo, ¿no? Eso es lo que he podido revisar con respecto a paneles cortos y en este caso paneles largos. Lo que sí también se sugiere es que, aparte de que tengas definido si es un panel corto o largo, también que las variables, las observaciones que se producen para las variables que caracterizan a los individuos tengan información en todo el periodo de análisis. Cuando no está completo, ahí hay un tema ahí se trabajan con paneles incompletos y también se trabaja ahí con una especie de incompletos irregulares, pero ese es otro tipo, a eso sería otro tipo de tratamientos. He visto que también sí han podido hacer algunos trabajos con ello, pero no es muy común. Usualmente se requiere tener paneles completos y ya sea cortos o largos, pero en mayor medida largos, ¿no? Para poder analizar en mayor amplitud de periodos estos comportamientos de los individuos en el estudio, ¿no? Hacemos entonces, hemos revisado la regresión, hacemos un gráfico del precio en las ventas, de todo ello de la regresión, ¿no? Les voy a mostrar acá para aquellos que quizás no lo han podido obtener, ¿no? Con el Stargazer le damos un mejor formato a esos resultados de la regresión, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Que aumenta el precio del paquete y disminuye la venta de cigarrillos. Aumenta el ingreso y disponible per cápita y aumenta la venta de cigarrillos, ¿no? Por este ingreso. Es una primera vista. Luego hacemos la estimación, ¿no? De las, ya utilizando para cada una de las observaciones y variables que se han definido. Vemos un reporte bastante grande con todas las estimaciones en la data, con estas variables. Y bueno, hacemos una revisión, esa es esta parte, una revisión ahí de las posibles relaciones que hay entre las ventas, los precios, entre el volumen de datos que tenemos, ¿no? Aquí sin tomar en cuenta decir el tiempo, ¿no? Simplemente el número de dónde oscilan los precios y las ventas en general. Como vemos con simple y no estamos tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Vemos este comportamiento, ¿no? No vemos un comportamiento tan claro porque si pasa la recta de regresión a proxy, que es la rojita, línea roja, hay bastantes observaciones que distan de ella, ¿no? Y no tienen una claridad el patrón no está tan ajustado a todo ese comportamiento, ¿no? Entonces, una vez que se mira hacia esa vista, pasamos ya a hacer la evaluación de un modelo, qué pasaría con una regresión con efectos fijos. Esto que hemos hecho ahorita de regresión lineal múltiple es el equivalente a decir el modelo OLS o el PUT, el equivalente podría ser. Entonces, frente a ello, pasamos a ver una regresión con efectos fijos. Y esta parte sí la tengo acá ya corrida, la otra no la había puesto porque preferí guardarla como algo preliminar en el archivo, ¿no? Y acá, bueno, evaluamos esta regresión con efectos fijos. Aquí vemos que sí se considera el término independiente y puede ser distinto para cada individuo. Y por periodo, porque estamos considerando el tiempo como importante en el modelo, el periodo debe considerarse en un enfoque de efectos fijos. Así la estimación intergrupos o within puede realizarse mediante el uso de variables binarias
que recogen el efecto temporal o transversal de las mismas, ¿no? Entonces acá corremos, ejecutamos la línea 64 y 65, ¿no? Y tenemos la regresión de efectos fijos evaluada, ¿no? Y una vez que corremos la regresión de efectos fijos, aquí vamos a identificar, ¿no? Para cada uno de los individuos, eran 46, pero más los términos que están englobados, ¿no? Dentro de la, hemos definido también dentro del modelo, hay algunos grupos, algunos elementos más que lo conforman, ¿no? Luego revisamos hemos obtenido la regresión de efectos fijos, hacemos una para el tiempo presente y para un tiempo anterior, ¿no? Más o menos para evaluar. Y luego hacemos un reporte mediante el Stargazer, corremos, donde vamos a incluirlos ambos, ¿no? Y con esto podemos obtener ya resultados de una primera regresión con efectos fijos. Otra opción que podemos utilizar también es la librería, el paquete PLM. Este paquete PLM, para poder hacer una estimación de efectos fijos y efectos aleatorios, que también lo vamos a hacer luego, este paquete PLM ha sido creado exclusivamente para poder correr modelos de regresión de tipo panel, ¿no? Acá les voy a hacer un comentario adicional sobre este paquete PLM. Ya. En sí, los modelos lineales para los datos de panel estimados se pueden obtener y estimar mediante una función de datos transformados PLM. PLM es una función general para estimar modelos lineales de panel. Los incluye. Admite los modelos OLS agrupados, los efectos fijos, los efectos aleatorios, entre otros más. Admite paneles desequilibrados, que es lo que les comentaba, donde no están completos, y efectos bidireccionales, aunque no con todos los métodos, ¿no? En sí, no con todos los métodos como el within o el between, que son los que vamos a ver luego. Entonces, esto para más o menos explicarles un poquito sobre esta librería, ¿no? Que se instala para poder hacer la aplicación de la regresión panel efectos fijos, pero intra, ¿no? Que es el modelo within de panel de efectos fijos. Esta regresión, al ejecutar esta regresión de efectos fijos within, ¿no? Ya. Obtenemos la regresión. Aquí, bueno, los coeficientes estimados nos van a indicar cómo varía esta variable dependiente sobre el periodo y en media por individuo, cuando las variables independientes aumentan una unidad. El término independiente no aparece, ya que el modelo estimado en este caso es el de desviaciones con respecto a la media. De hecho, aquí se va a eliminar todas las variables constantes en cada individuo. Esto es para analizar a nivel, podría decirse, individuos. El otro es el efectos individuales en cada individuo, ¿no? También el within. Este es el within, el otro que estamos viendo. Y le podemos dar un formato mediante Stargazer para poder tener mejor la regresión representada. Acá tenemos el OLS o la regresión que vimos antes, previamente, y la de panel lineal que acabamos de correr, ¿no? En un mismo reporte, ¿no? Tenemos ahí las estimaciones, los factores calculados. Y bueno, acá vemos, lo que principalmente vemos es que al plasmar una hipótesis nula, el modelo agrupado MCO, que es el que tenemos en la parte que hemos corrido previamente, ¿no? Podría, versus el modelo efectos fijos, que es la hipótesis nula,
¿no? ¿Cuál de los dos podría ser seleccionado? Para eso utilizamos esta prueba, que es el PF-test, regresión de efectos fijos, Witting, y mediante este PF-test realizamos este contraste, ¿no? Y vemos que se podría decir que el modelo LS, ¿no? El modelo LS podría ser mejor que efectos fijos, y se rechazaría, pero sin embargo, rechazamos esa hipótesis porque el p-valor no sale menor que 0.05. Es decir, entre un LS y uno de efectos fijos, el efecto fijos se estaría prefiriendo para este caso, para estos datos, ¿no? Hasta el momento. Luego de ello, pero eso solamente viéndolo en un contexto de modelos de regresión panel, efectos fijos, within, a nivel de entre individuos. Ahora vamos a ver between, entre, ¿no? Que es el otro. Estos modelos entre grupos o between analizan la variabilidad entre unidades de sección cruzada. Por tanto, usan las medias de los datos temporales, aquí, ¿no? De cada individuo. Entonces, corremos esta regresión de efectos fijos between, ¿no? Corremos la regresión, ¿no? ¿No? Y tenemos los resultados que también tienen algo de significancia algunas variables, pero en la práctica estos se utilizan poco porque los modelos con efectos aleatorios podrían ser superiores a estos, y este estimador between ignora la información temporal existente dentro de los individuos, no estaría tomando en cuenta. Entonces, hasta ahorita podríamos estar eligiendo entre un modelo de efectos fijos Witting frente a un ULS. Este otro se ha corrido, pero usualmente no están, no podría dar estimaciones tan, o darnos inferencias tan, precisas como podría hacerlo una regresión de efectos aleatorios. Entonces, hasta ahora podría decirse que el efecto fijos es el que podríamos usar para modelar estos datos. Luego, el siguiente paso es evaluar una regresión con efectos aleatorios, ¿no? Evaluamos la regresión con efectos aleatorios, ejecutamos la regresión. En esta, sí se considera que el término independiente es una variable aleatoria, y aquí debe considerarse un enfoque no propiamente de efectos aleatorios. El valor estimado de teta sí es próxima a cero. Entonces, los efectos aleatorios se asemejan a los resultados obtenidos por el modelo agrupado. Pero si es cerca a 1, los efectos fijos podrían ser los que más podrían utilizarse para este caso. En este caso, sale 0.866, que lo tenemos. Acá lo tenemos el 0.866. Sí, sale 0.866 el valor. Entonces, podríamos decir que podemos utilizar un efecto fijo frente a un aleatorio. Para interpretar los coeficientes, se ha de tener en cuenta que se analiza el efecto de las variables independientes sobre la dependiente, cuando estas primeras aumentan una unidad controlando las diferencias entre individuos y periodos. Y ya en el siguiente paso, para confirmar ello, vamos a hacer una selección de modelos mediante el test de Hausman, que es el último que se utiliza hasta el momento. Podríamos decir que se podría trabajar con un modelo de regresión con efectos fijos frente a versus un OLS o un aleatorio. Pero vamos a hacer las pruebas que corresponden igual para tenerlo confirmado. Corremos este test de Hausman, que es regresión de efectos fijos Witting con regresiones aleatorias, porque es el que habíamos encontrado antes de las regresiones aleatorias, el que podría ser más útil, ¿no? De la regresión aleatoria, igual corremos. Mediante este test se realiza este contraste, ¿no? Donde la hipótesis nula indica que el modelo de efectos aleatorios es mejor que el de efectos fijos. En este caso, rechazamos esa hipótesis nula y los efectos fijos son preferibles. No tenemos el p-value
0.0008, ¿no? Menor a 0.05. Entonces rechazamos hipótesis nula y podríamos estar confirmando que la mejor alternativa sería utilizar un modelo de regresión panel con efectos fijos within hasta el momento. Como resultados resumen, ¿no? He puesto acá, se tiene que el enfoque idóneo podría ser el efectos fijos, y para tal caso, ¿no? El precio sí influye negativamente en las ventas de cigarrillos. La población con más de 16 años y el ingreso disponible per cápita influyen positivamente en ventas de cigarrillos. El modelo podría ser válido conjuntamente, ya que el p-valor que vimos también en la relación de este modelo era menor que 0.05, ¿no? De manera hasta ahora, ¿no? También existen otros diagnósticos que se analizan dentro de este mundo de estos paneles, que son el testeo por periodos entre efectos fijos. También tenemos el testeo de dependencia cruzada seccional, el testeo para correlaciones seriales, como está también inmerso acá el tiempo, se hace tipo de testeos similares a los que se hacen en una serie de tiempo para evaluar si hay estacionariedad en la serie. La presencia de estacionariedad y su importancia es porque al decir que una serie es estacionaria, ¿no? Podemos decir que el comportamiento captado por el patrón, ¿no? Nos va a llevar a poder hacer, aparte de la estimación, también predicciones, ¿no? La inferencia, la inferencia en el tiempo, ¿no? Si no es estacionaria, tendríamos que evaluar ahí un orden de integración o tomar diferencias también, ¿no? En fin, para luego hacer esa evaluación. Como acá estamos hablando de un panel donde las variables también están tomando en cuenta el tiempo, estas pruebas también se acoplan a poder hacer evaluaciones de estacionalidad en el tiempo en estas variables. Adicional a lo que hemos hecho arriba, a los otros test, ¿no? Estos testeos de series de tiempo también son aplicables para este caso, ¿no? Entonces, pasamos a ver las evaluaciones, ¿no? Eso estamos en otros diagnósticos. Perdón. Ya. Aquí evaluamos los efectos fijos en el tiempo. Espérense un segundo, disculpen. Sí, Luisa, por mientras te voy formulando una pregunta. Justo Diego nos hace la pregunta, nos dice, ¿qué familia se está utilizando por default en las funciones de regresión? ¿De repente necesita precisar algo más o es suficiente para que puedas Familia responder que está utilizando en los modelos de regresión. por default? Por default. Aquí solamente, bueno, todo se basa en función a un modelo lineal generalizado, ¿no? En el cual el tiempo también se está incluyendo para poder encontrar las relaciones, ¿no? Y las estimaciones, ¿no? Partiendo de ello, ¿no? Porque cuando vemos en la librería PLM, que les comenté hace un rato de R, al instalar esa librería que contempla una serie de modelos de regresión panel, más que nada, y también los modelos OLS o POOL, que son equivalentes a los MCOs, y que todos ellos parten de modelos lineales generalizados, se podría decir que parten de esta familia, ¿no? De los modelos lineales generalizados, ¿no? Eso es lo que le puedo responder al momento, ¿no? Entonces acá tenemos la evaluación de los efectos fijos, ¿no? Para la variable, las variables, evaluar en el tiempo esta regresión de efectos fijos, ¿no? Y ver si tienen alguna una significancia, si tienen alguna. Aparte de estar presentes y ver si tienen importancia en este modelo,
Un punto relevante es ver si son estacionarios. Entonces, hacemos la evaluación de la estacionariedad, ¿no? Y vemos que efectivamente en el tiempo sí son estacionarias estas series. Ajá. Vemos que sí son estacionarias, lo cual nos podría decir que el modelo de regresión panel con efectos fijos, un segundo, disculpen. Lo que podríamos estar concluyendo que el modelo adecuado para estos datos, el modelo de regresión con efectos fijos, within, para analizar a nivel individuos las relaciones entre estas variables y también estas variables en el tiempo, también en este modelo nos puede dar estimaciones y relaciones en el tiempo porque cumplen con tener la porque tiene la principal propiedad de ser estacionarias, ¿no? Es lo que se cumple. Entonces, como conclusión, lo que yo diría es que para estos datos, el modelo de regresión panel con efectos fijos, within, serían los más adecuados para tener las estimaciones de relaciones, ¿no? Porque cumple con esos dos puntos. Se han hecho todos los testeos y se ha visto, uno, mediante la prueba de Hausmann y la prueba versus el modelo OLS, sale como el modelo idóneo, ¿no? Entre ellos, para ser utilizado y aplicado. Y si vemos sus variables en el tiempo, ¿no? Que es la componente tiempo que está presente, las series son estacionarias. Entonces, básicamente esos tres análisis nos pueden llevar a concluir que efectivamente esta regresión panel efectos fijos within son las que podríamos estar priorizando, considerando para estos datos, ¿no? Eso es lo que como conclusión les podría comentar, ¿no? De estas metodologías, ¿no? Hola Sí. Luisa, tenemos una pregunta en el chat de Víctor Reyes. Nos comenta si en el modelo podría influir el hecho de que la venta de cigarros está prohibida para menores de edad. Si eso esta variable podría estar correlacionada en prohibición con la variable edad. Lo que pasa es que les comento, esta data en realidad no es de acá de Perú, es una data de Estados Unidos, ¿ya? Y ha sido tomada en un estudio que se hizo seguimiento de 30 años en esta población. Entonces, allá la permisión del uso, consumo de cigarrillos no es como acá a los 18 años. Su mayoría de edad no es 18 años como acá. Entonces, si fuera medido en Perú, definitivamente sí generaría una cierta distorsión, ¿no? En esos comportamientos heterogéneos en las variables, ¿no? Eso es lo que le puedo responder, ¿no? Sobre esta data. Ok, gracias. Gracias también a ustedes. Luisa, una consulta, ya más como para entender un poquito más del tema según tu experiencia, y para hacer como un resumen, ¿cuál es la ventaja pues de trabajar con estos datos o estos modelos con datos de panel en vez de con modelos de series de tiempo? O sea, ¿cuál sería como para ti, según tu experiencia, la principal ventaja de trabajar con estos modelos y no con los modelos de serie? Lo que pasa es que estos modelos de panel te permiten analizar, encontrar relaciones
estimaciones, incluso hasta predicciones, no solamente en el tiempo, sino también en cohortes puntuales, como si estuvieras trabajando con una regresión lineal así simple donde no consideras el tiempo. Y nos puede ayudar a tener relaciones como, identificar relaciones como de manera general, pero adicional a eso, también podríamos en periodos, en el largo de años, meses, ¿no? Encontrar esa relación dinámica que tienen también. Entonces, no perdemos ambas, podría decirse, insights que le dicen también, ambos insights o conocimiento, aporte, si solamente nos centramos en trabajarlos con un enfoque ya sea transversal o longitudinal de series de tiempo. Ganamos ambos tipos de conocimiento, de enfoque, ¿no? Yo la veo por ese lado, en mi caso, bastante útil, ¿no? De poder trabajar más con un panel data que con una serie de tiempo clásica, ¿no? Con una metodología clásica de serie de tiempo, si estamos en este mundo, ¿no? Sí, yo lo veo más por ese lado. Genial, Luisa, muchas gracias. Bien, Luisa, entonces, ¿nos comentas ahí alguna parte adicional del código de repente que está por mostrar? Sí, bueno, acá básicamente era explicarles sobre, más que nada, sobre la presencia de la estacionalidad en las series, de este modelo de regresión de efectos fijos, que nos va a permitir hacer el análisis, la estimación en el tiempo, ¿no? Porque se está asegurando su estacionalidad y a nivel individuos, como lo hemos probado anteriormente, ¿no? Acá también evaluamos la parte de si hay heterocedasticidad o no en esta serie, ¿no? Sin embargo, aquí lo que se ha detectado es que efectivamente se habría esta heterocedasticidad en ese modelo, en los residuos del modelo, pero sin embargo, esta heterocedasticidad, al ser detectada, también podemos trabajarla mediante una matriz de covarianza robusta. Aquí, bueno, he puesto unas librerías para poder hacer su descarga y su implementación, ¿no? Y se hace una evaluación de cómo mejoraría esa inconveniente de la heterocedasticidad al utilizar esta matriz de covarianza robustas en el modelo. Acá, bueno, se ha agregado un código adicional para ver cómo podría mejorar ese inconveniente, ¿no? En el modelo, ¿no? Pero igual, como conclusión, nos quedaríamos con el modelo de efectos fijos de panel, within, ¿no? Y tomando en cuenta estas consideraciones, ¿no? Trabajar con una matriz, ¿no? De varianzas, ¿no? De varianzas, covarianzas robustas, ¿no? Para poder tener el modelamiento, estimación de estos datos, ¿no? Que hemos identificado, ¿no? Eso era un poco lo que les quería explicar hoy día con respecto a estos modelos de regresión panel, ¿no? Para poder introducirnos un poco en este mundo, ¿no? Para algunos que quizá lo vean, quieran entrar a este mundo del análisis de datos en el tiempo y en cortes transversales, ¿no? Combinados, ¿no? Sí. Claro, Luisa, muchísimas gracias. Luisa, de pronto, si es que alguien quisiera profundizar un poquito más en este tema, no sé, de repente tiene un tema de la universidad o de tesis, ¿dónde les recomendarías que puedan encontrar más información? De repente alguna bibliografía. Sí, en los libros de econometría, por ejemplo, de Pindic, hay información sobre estas metodologías. Los voy a mandarte un documento en PDF sobre toda esta metodología de un autor español, Arellano, que lo sacó hace más de 5 años. Los voy a pasar también, lo tengo en español.
pueden revisar también papers del Banco Central de Reserva del Perú, donde hay documentos metodológicos, donde aplican estas metodologías. En SBS también he encontrado algunas metodologías, algunas aplicaciones, el repositorio de estudios que hace SBS, el Banco Central. Luego también pueden revisar los journals de econometría. Luego también en el libro de Greene, de econometría de Greene y el otro libro de Enders, también de econometría, ¿no? Y hay un autor también argentino, se apellida Sosa, no me acuerdo bien su nombre, él también es estadístico y econometrista argentino, que también tiene libros y metodológicos para poder involucrarte en este mundo, ¿no? Y estudios de ello, ¿no? Pero igual les voy a compartir, ahora acabando la clase, para que por el chat puedan tener algunos links y revisiones de algunas fuentes donde poder revisar, ¿no?, a mayor profundidad estos temas, ¿no? Hola Luisa, tenemos dos preguntas en el chat. La primera es de Luis Lucas, que dice, habitualmente ¿cuánto tiempo debo coleccionar la data para generar mi análisis transversal? ¿Bastaría un año? En tu experiencia, ¿cuánto tiempo como mínimo? Bueno, yo lo que he trabajado ha sido con datos anuales, mayormente ha sido de algunos casos puntuales que he visto, en los que he participado, ¿no? En la universidad y también un estudio que vi en un sector público en el cual trabajé hace varios años. Utilizamos datos anuales y eran de 40 años, si no me equivoco. Teníamos información anual de 40 años, pero no solamente era de Perú, sino de otros países, porque también existen fuentes de datos históricos gubernamentales de diversos países, ¿no? Entonces, con esa cantidad de información dentro de lo que he podido trabajar, he podido tener ciertos resultados y estimaciones que han dado resultados que se asemejan, ¿no?, a lo que más o menos se esperaba o se intuía como hipótesis previas, ¿no? Eso es lo que le podría, dentro de mi experiencia, comentarle, ¿no? Con datos anuales más que nada, ¿no? Mensuales, trimestrales, también hay bastantes estudios, pero producidos, el Banco Central incluso los ha hecho, SBS también he visto, ¿no? Esos no los he trabajado de esa manera, con esas temporalidades, mayormente lo he hecho en los casos que he trabajado o he visto, han sido con datos anuales, ¿no? Pero también se podría trabajar con datos mensuales, trimestrales, semestrales, ¿no? Pero tendría que tener un buen horizonte de tiempo, podría decirse, a ver, si es en el tiempo, o sea, en series de tiempo, lo mínimo que dentro de la experiencia que tengo y de la teoría que lleva en series de tiempo, lo mínimo que deberías tener a nivel mensual, si vamos a hablar de una serie de tiempo para trabajarlo con un enfoque de dominio del tiempo, ya sea un ARIMA o un modelo clásico de serie de tiempo, no metiéndome a Machine Learning o otras metodologías como redes, etcétera, sino simplemente bajo esos enfoques que les comento, mínimo unos entre 60 a 72 periodos como mínimo, ¿no? Eso es lo que, en el caso de los paneles, ahí, bueno, es un poco distinto porque estamos analizando individuos y sus variables en el tiempo, y a la hora de tener toda esta matriz de datos, teniendo muchos individuos y muchos periodos en el tiempo, cambia un poco el panorama, ¿no? Entonces, eso es lo que le podría comentar, ¿no?, para este caso, dentro de la experiencia que tengo y la teoría que he podido estudiar un poco en series de tiempo y en este mundo, ¿no?, en el cual un poco me he introducido, ¿no?, a verlo. Ok, muchas gracias, Luisa, por tu Gracias respuesta. también a ustedes. Tenemos aquí otras dos preguntas más. Una es de Franklin Joel Inga García. Nos dice, ¿cómo se detecta el problema de multicolinealidad? ¿Y cómo se trabaja los panel Data Probit y Logit? Ah, ya. Los data panel Logit y Probit, que no los he tocado hoy día en clase,
solamente he entrado de una manera muy introductoria y general, ¿no? Un panel de efectos fijos aleatorios, pero cuando tú tienes ya un enlace lógido Probit dentro de tu modelo que vas a analizar en el panel, cuando tú tienes un lógido, un Probit, tienes que evaluar indicadores, ¿no? No son como un lógido, un Probit, no con un enfoque panel, ¿no? En el cual tú ves, por ejemplo, ves ahí los test de chi cuadrado, el test de White, perdón, de Walt, entre otros, para evaluar si hay multicolinialidad o relaciones entre las variables que conforman el Probit o el Logit. Claro que en el Probit tú tienes que probar más supuestos, incluso la normalidad en el modelo, para que ese Probit se pueda utilizar, estimar y ajustar e inferir, ¿no? En el panel, Logit y Probit, aparte de ver ese tipo de indicadores, hay otros indicadores más que tienes que considerar. ¿Por qué? Porque el hecho de que las variables analizadas en el tiempo, esa componente tiempo, al no ser despreciable y tomada en cuenta en esos modelos, en esa combinación, te van a mover esta metodología de poder finalmente decir, estas variables de este modelo, tanto en el tiempo como en manera transversal, me pueden predecir probabilidad y me pueden ayudar a hacer inferencias en el tiempo y predecir una probabilidad específica en periodo. Entonces, eso es lo que por ahora le podría comentar. No he tocado ese tema hoy día porque, como les comentaba, este es un tema todavía introductorio, pero sí existen los paneles Logit y Probit. También los Probit asimétrico, Logit asimétrico, y también los bayesianos también existen, pero ahí sí, para entrar a esa etapa, habría que ver adentrarse a otros fundamentos, ¿no? Dentro de la inferencia y dentro de la teoría de probabilidades para poder llegar a desarrollar esos modelos, ¿no? No le toca hoy día porque como es introductorio, pero sin embargo, quizá en alguna otra oportunidad, ¿no? Si hay posibilidad, se podría tocar en un común punto específico, ¿no? Igual les puedo compartir material, también metodológico y fuentes donde puedan quizá tener mayor información sobre estas alternativas adicionales, ¿no? Que lo comenta. Muchas gracias, Luisa. Y tenemos otra última pregunta de Jorge, que nos consulta, de acuerdo a tu experiencia, Sí, yo termino de formular la pregunta, Luisa. Él pregunta, ¿no? Entre Stata y R, ¿cómo ves para el tema del manejo No, del data R, panel? yo la veo R, buenísimo. Si es economista y maneja su Stata bien, se defiende en Stata, el R no se te va a hacer ningún problema en hacer todo lo que es trabajos de panel data. Yo la veo muy bueno R para hacer econometría panel, ¿no? El R yo lo veo muy bueno para trabajarlo ahí, ¿no? El Stata también, sí, definitivamente sirve mucho, porque también tiene bastantes librerías incorporadas para trabajar en panel data y en series, ¿no? Aunque más en Libius para series, y así como Libius también para paneles y todo ello. Pero yo, mi sugerencia es, si puede, si maneja bien el Stata, Libius a nivel código, yo creo que en el R te vas a adaptar rápido y vas a poder desarrollar tus códigos, traducirlos a este lenguaje con tranquilidad, ¿no? Sí. Lo que Genial, sí en genial, Luisa. Python, Ujú. en Python sí, no, por ejemplo, no he hecho ese tipo de trabajos de panel. No, de repente también Python tiene involucrada algunas librerías, metodologías ya para poder hacer esos trabajos, pero R, Stata y Views, pero entre los tres, R yo lo veo como que, eh, con mayor versatilidad y para poder trabajar estas metodologías, ¿no? Genial, genial, Luisa. Bueno,
Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que por ahí han intervenido, ¿no? Y la idea es tener estos espacios para compartir, para aprender entre todos. Yo sé que hay temas y preguntas que por ahí han quedado, ¿no? Que por cuestiones de tiempo pues no se puede abordar todo. Sin embargo, la introducción que ha hecho Luisa, yo sé que va a quedar y por ahí podemos ir profundizando más, ¿no? Les hemos compartido una encuesta por el chat. Les agradeceríamos a todos que puedan completarlo, por favor. Esto nos va a permitir seguir mejorando los meetups. De pronto hay sugerencias de algunos temas también. Y bueno, gracias Luisa por tu amabilidad y por tu disposición de compartir con nosotras y también con todos en general, ¿no? Los participantes en este meetup. Sí, muchas gracias. Y bueno, tenemos algunos anuncios para todos los asistentes. El primer anuncio es que estamos buscando expositores y expositoras. Son bienvenidos. De repente alguien se anima y de repente tiene un proyecto desarrollado en R o de repente junto con otro lenguaje donde haya usado R también, ¿no? Y nos puede contactar, ¿no? O de repente le gusta enseñar, no sé, es crack en Tidyverse, ¿no? O en haciendo visualizaciones, qué sé yo, ¿no? O de repente tiene una aplicación, un proyecto donde haya usado R, en cualquier ámbito, ya sea en salud, en finanzas, etcétera. Entonces, puedes ponerte en contacto con nosotras y nosotras te guiamos y podríamos ser un espacio donde tú puedas compartir y eso podría apoyar y a otras personas que de repente están interesadas en ese tema también. Sí, así es que los animamos a que puedan escribirnos por ahí si es que alguien está interesado o interesada en ser expositor o expositora. ¿Sí? También tenemos otro anuncio. Estamos buscando voluntarios o voluntarias para el área de comunicaciones, ¿no? La misión es que nos apoye en el tema de elaboración de flyers, crear videos para fomentar un poco en redes, el uso y el movimiento de redes. Entonces, si es que alguien está interesado, por ahí tiene algunos skills en Canva, perfil creativo, pónganse en contacto con nosotras. Y bueno, muchas gracias a todos por la participación. Nos encantaría tomarnos una foto final con todos y todas. Así es que en caso desean activar su cámara, por ahí siéntanse con total libertad. Vamos a tomar una foto grupal. Sí. Entonces ahí... Eliana, por ahí tú nos guías, por favor, para tomarnos la foto. Bien, entonces, a ver. Ya, ahí está. En caso desean activar su cámara, siéntanse con total libertad. Vamos a tomar algunas pequeñas vistas. ¿Sí? Muy bien, veo que por ahí están activando sus cámaras. Ajá. Es como un recuerdo de la reunión del día de hoy. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, listo. También hay algunas reacciones por ahí si pueden de repente hacer una... ¿no? Ya, perfecto. Vamos a tomar la primera foto. 1, 2, 3. Muy bien. Y, a ver, me permiten un segundito para... Voy a ir guardando las fotos. Y voy a ir para la segunda. Y ya está. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por conectarse y bueno, esperamos que hayan podido aprender algo más el día de hoy y nada, felicitarlos porque se están dando un tiempo el día sábado, ¿no? Y nada, muy buen fin de semana a todos. Gracias.
Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la Un gusto. computadora, gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Eliana. Gracias a todos y a todas. Éxitos a todos. Gracias.